tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de progresiones o sucesiones y ahora haremos una pequeña introducción a las progresiones aritméticas. ¿Y qué es una progresión aritmética? Es una sucesión de números tales que la diferencia de dos números seguidos es constante. Vamos a ver un ejemplo y pues con este ejemplo lo voy a explicar más claramente. Una sucesión o una progresión aritmética, la característica principal es que siempre va aumentando la misma cantidad, una cantidad constante, o va disminuyendo una cantidad constante. En este caso, aquí está aumentando. Si nosotros observamos, del 2 al 5 aumenta 3, luego del 5 al 8 vuelve a aumentar 3, del 8 al 11 nuevamente aumenta 3, y así todos sus términos resultan de aumentar al término anterior la misma constante. Esta constante se le llama diferencia, o sea, a este más 3 se le llama diferencia, que se simboliza con la letra D. La diferencia, como les decía, puede ser positiva o negativa. Lo importante es que siempre sea constante. Si aumenta, la diferencia es positiva, y si disminuye, la diferencia va a ser negativa. Otra cosita que tenemos que hablar es que a cada término se le da un nombre. Por ser el primer término, se le dice que es el término A sub 1, por ser el primero. Este sería el A sub 2, por ser el segundo. El tercer término A sub 3, A sub 4, A sub 5, y así sucesivamente hasta A sub n, que es el término enésimo. Entonces estas cositas debemos tenerlas muy claras para los temas o los siguientes videos de los que vamos a hablar de esto. Vuelvo a decirles, la A simboliza el término y el número significa la ubicación de ese término. Por ejemplo, si yo dijera A sub 10, quiere decir el décimo término de esa sucesión. O sea, tendríamos que seguir escribiendo el sexto, séptimo, octavo, noveno y este sería el décimo término. Otra cosita que les quiero hablar es que todas las sucesiones tienen un término llamado el término general, que es como una formulita que me permite encontrar todos los términos de la sucesión cuando no los conocemos. Bueno, en este caso ya conocemos los 5 primeros términos, pero voy a enseñarles cómo se utiliza este término general. Este término general me sirve para que al reemplazar la n encuentro los términos de la sucesión. Por ejemplo, voy a copiar aquí 3n menos 1, 3n menos 1, ¿por qué cambio la n con un paréntesis? Porque aquí voy a colocar el número del término que quiero encontrar. Por ejemplo, este es el término general de esta sucesión. O sea que si yo reemplazo la n aquí, encuentro los términos de esta sucesión. Vamos a comprobarlo. Supongamos que si yo quiero encontrar el primer término, ¿qué hacemos? Reemplazamos la n con el número 1. Aquí dice 3 por n menos 1. O sea, aquí diría 3 por 1 menos 1. 3 por 1, 3, menos 1, 2. ¿Cuál fue el resultado? 2, que es el primer término. El primer término es el número 2, como lo vemos aquí. Si quisiera, por ejemplo, hallar el tercer término, ¿qué es lo que hacemos? Pues simplemente reemplazar aquí con el número del término o de la ubicación del término que quiero encontrar. En este caso, como les decía, voy a encontrar el tercer término. Entonces aquí coloco ¿cuál es el tercer término? Hago la operación. 3 por 3, 9, menos 1, 8. O sea que el tercer término es el número 8, como lo vemos aquí. En el caso de que me preguntaran de esa sucesión, ¿cuál es el décimo término? Pues simplemente lo que tenemos que hacer es en el término general reemplazar la n con el número 10 y hacer la operación. Entonces el décimo término es 3 por 10, 30, menos 1, 29. Vamos a practicar con esto del término general. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a encontrar los términos, el término número 1, el término número 5 y el término número 20 de esta sucesión. ¿Qué es lo que hacemos? Como lo veíamos, entonces reemplazamos, pues es una forma práctica, ¿no? Reemplazar la n con un paréntesis, entonces sería 5n más 2. Claro que esto lo hace uno al comienzo, ¿no? Porque ya después uno ya se acostumbra a hacer esto y ya lo hace mentalmente sin necesidad de hacer esto. Entonces, si quiero hallar el primer término, simplemente reemplazo la n con el número 1 y me queda 5 por 1, 5, más 2, 7. O sea que el primer término es el número 7. Pero ahora quiero hallar el quinto término. Simplemente en lugar del 1, pues escribo el número del término que quiero hallar. Quiero hallar el quinto término. 5 por 5, 25 más 2, 27. O sea que el quinto término es el número 27. Y por último, el término número 20
reemplazo aquí con el número 20 y hago la operación. 5 por 20, 100 más 2, 102. Y ya encontramos los términos de esta sucesión. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que ustedes pueden pausar el video. Lo que van a hacer es encontrar el término número 3, el número 7 y el número 12 de esta sucesión. Y además van a encontrar la diferencia de esa sucesión. Y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Para encontrar la diferencia se puede hacer de varias formas. Aquí les voy a explicar otra forma nueva. El tercer término era reemplazar aquí con el número 3. 4 por 3, 12, menos 15 da menos 3. El séptimo término, reemplazar con 7, 4 por 7, 28, menos 15, 13, y con el 12 se hace lo mismo. Para encontrar la diferencia, les voy a explicar esta forma, pero teniendo el término enésimo es muy sencillo. El término general es muy sencillo. La diferencia, acuérdense que se da entre un término y otro que estén seguidos. Entonces, aquí no puedo encontrar la diferencia, por eso encontré aquí el término número 8. ¿Por qué? Porque el término número 7 y el número 8 van seguidos. Entonces, el término número 8 reemplazo con 8 y me dio 17. Aquí coloqué seguidos los términos 7 y 8 porque obviamente van seguidos. El término 7 que es 13 y el término 8 que es 17. Como tengo dos términos que son seguidos, ahí sí puedo encontrar la diferencia. La diferencia es 4. Pero además, como les decía, les voy a decir otra cosita. La diferencia cuando conocemos el término general es este numerito de acá. Ese numerito es la diferencia. Como lo vieron, aquí es 4 y aquí nos dio 4. Aquí puede ser negativo o positivo, como lo dije al comienzo. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender sobre las progresiones aritméticas, así que vamos a ello. Aquí tenemos una sucesión y además sigue una progresión aritmética. ¿Por qué aritmética? Aritmética es cuando los números siguientes se vayan sumando, ¿vale? La misma cantidad. Vamos a comprobar aquí cómo hemos llegado del 2 al 6. Sumándole 4. Y si le sumo 4 a 6, me sale 10. Y si le sumo 4 a 10, es decir, cuando tengo una sucesión en la que voy sumando el mismo número, estoy en una progresión aritmética. Cuando es suma o resta, ¿vale? Pues se llama progresión aritmética. Y este número se denomina diferencia, ¿vale? Por lo tanto, la diferencia de esta sucesión es 4. Otra cosa a tener en cuenta, en estas sucesiones a los términos se les denomina de una manera. El término que ocupa el primer puesto es A sub 1, el término que ocupa el puesto 2, A sub 2. ¿Cuánto vale aquí A sub 1? 2. ¿Cuánto vale A sub 2? 6. El término 18, ¿qué término es? A sub 5, ¿vale? Se escribe una A y en el subíndice se pone el número del puesto que ocupa. Pues bien, con todo esto vamos a aprender la fórmula primero del término general. Es esta fórmula de aquí, ¿vale? El término general de esta sucesión para cualquier puesto, para el puesto n de esta sucesión, sigue esta forma y es A sub 1 más n menos 1 por d. Vamos a ver cuál sería entonces el término general para cualquier puesto de nuestra sucesión. ¿Cuánto vale A sub 1 en nuestra sucesión? Hemos dicho que A sub 1 es el número que ocupa el puesto 1, por lo tanto vale 2. Más n lo dejamos, cuando hallo el término general es para hallar cualquier término, el término n, pues la n se deja. Menos 1 por la diferencia. ¿Cuánto hemos dicho que es la diferencia? 4. Pues A sub n sería 2 más 4 por n, 4n. 4 por menos 1, menos 4. Por lo tanto, A sub n es 2 menos 4, menos 2 más 4n. Esta sucesión sigue el término general menos 2 más 4n, ¿vale? Es decir, si tengo que hallar el puesto A4, es menos 2 más 4 por n, que es 4. N es el número del puesto, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo. Haya A sub 6.
por ejemplo, ¿vale? A sub 6, que va a ser el siguiente 18, ya lo sabéis si sumáis, ¿vale? Esto es práctico para cuando queréis hallar un número que está muy lejos o que no os queréis parar a sumar, ¿vale? Pues vais directos con esta fórmula, es genial, o sea, pensad la cantidad de sumas que os estáis ahorrando y de tiempo perdido gracias a esta fórmula. Pues quiero hallar el puesto 6. Pues ¿qué hago? Quiero hallar el puesto A sub 6. A sub 6 va a ser menos 2 más 4 por n, que n es el subíndice, en este caso es 6. Por lo tanto, A sub 6 va a ser menos 2 más 4 por 6, sabéis que se opera primero la multiplicación, 24. 24 menos 2, 22. 22 va a ser el valor de la sub 6. Vamos a ver si es verdad. Si yo a 18 le sumo 4, ¿me da 22? Sí, lo hemos hecho bien, ¿vale? Este término general es para esta sucesión y con este término general podemos hallar cualquier puesto de esta sucesión. Hemos hallado el puesto A sub 6, pero podéis hallar el puesto A, el puesto 100, el A sub 100, podéis hallar el puesto 2000, el A 2000, con esta fórmula tan sencilla, sin tener que sumar. Vamos a ver ahora otra fórmula de las progresiones aritméticas. Esta otra fórmula lo que nos enseña es a sumar n números, pues por ejemplo, que quiero sumar los 100 primeros números de la serie, de la sucesión. Pues aplico la fórmula, ¿vale? Pues ¿qué fórmula sigue cuando quiero sumar n términos? Esta fórmula. La suma de n términos es igual al a sub 1, el valor del número que ocupa el puesto del término a sub 1, que ocupa el puesto 1, más a sub n, es decir, si quiero hallar la suma de los 100 primeros números será el a sub 100, el número que está en el puesto 100, por n, como estamos con el ejemplo 100, por 100 partido de 2, ¿vale? La clave aquí, la n será el número de números que nos digan que queremos, la suma que queremos calcular. Ok, vamos a calcular la suma de los 6 primeros números, ¿vale? De nuestra serie. Pues para eso sirve esta fórmula. Quiero hallar S sub 6. Pues en vez de coger todos los números e ir sumándolos, a ver, aquí es sencillo, os he puesto el S sub 6, pero imaginaos que tenéis que hallar los 100 primeros números. ¿Queréis perder el tiempo sumando 100 números teniendo esta fórmula mágica? No, ¿vale? Pues por eso es genial esta fórmula. Pues el A sub 1 es el número que está en el puesto 1. ¿Cuál es el número que está en el puesto 1? El 2. Más A sub n. ¿Cuánto vale la n? La n vale 6, pues es el A sub 6. ¿Cuánto vale el A sub 6? Lo hemos hallado antes, por eso os he puesto este ejemplo, porque ya lo habíamos hallado. El A sub 6 vale 22. Pero si no lo tenéis, imaginaos que a la hora de hacer el S sub 100, pues tenéis que hallar el A sub 100, os paráis un momento, lo halláis con la fórmula del término general que hemos hecho antes y ponéis aquí el valor, ¿vale? Por n, ¿cuánto vale? 6 partido de 2. Por lo tanto, 22 más 2 es 24, y 24 por 6 hacemos la operación. Y nos queda 144 entre 2, que si dividimos, nos sale que si yo sumo los 6 primeros números, el valor que me va a salir es 72. Como son poquitos, son los 6 primeros si lo sabéis, comprobad en la calculadora si es verdad. Habéis visto que qué genial es que con esta fórmula podemos calcularlo, ¿vale? Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender sobre las progresiones geométricas, así que vamos a ello. Aquí tenemos una progresión geométrica. ¿Cómo saber si una progresión es geométrica? Cuando para hallar el siguiente número se multiplica o se divide. Además, para hallar todos tenemos que multiplicar o dividir por el mismo número siempre, ¿vale? Vamos a ver, para ir del 4 al 12 hemos multiplicado por 3, del 12 al 36 por 3 y así sucesivamente. Por lo tanto, es geométrica porque se multiplica.
También puede dividirse. ¿Qué se pone cuando se divide? Ahora os lo enseño. Bueno, primero, ¿cómo se llama el número por el que se multiplica o por el que se divide? Se le llama razón y se pone como R, ¿vale? ¿Qué hacemos si en vez de multiplicar por 3 dividimos por 3? Pues la razón, si se divide, sería 1 partido de 3, ¿vale? Si se divide es 1 partido del número por el que se divide. Si divide entre 2, 1 partido de 2. Si se divide entre 5, 1 partido de 5, ¿vale? Cuidado con eso para cuando se dividen. Vale, otra cosa a tener en cuenta, ya sabéis, ¿cómo se nombra cada término? A⁻1 el primero, A⁻2 el segundo, A⁻3 el tercero, así sucesivamente. Se escribe una A y en el subíndice el puesto que ocupa. Pues bien, con esto ya podemos hallar el término general. El término general para una progresión geométrica es este. Vamos a hallar el de esta progresión geométrica. En nuestro caso, ya sabéis, para hallar el término general, como es para cualquier término de nuestra sucesión, la n se deja, ¿vale? Pues dejo la n y digo A⁻1. ¿Cuánto vale A⁻1? El número que está en el primer puesto es 4. Por R. R es la razón, el número por el que multiplico en este caso. Como multiplico por 3, la R es 3. Y arriba n menos 1, ¿vale? Por lo tanto, se quedaría así. Mi término general sigue esta esta fórmula. Vale, pues imaginaos que me dicen haya venga, para hacerlo fácil y que podáis comprobarlo, el A⁻5. Pues la n la voy a sustituir ahora por 5. Cuando me dicen un término concreto, ya sustituyo la n por ese puesto. El A⁻5 es 4 por 3 elevado a la n, que es 5, menos 1. 4 por 3 elevado a 4. 3 elevado a 4 es 81. 4 por 81. 324 valdrá el término A⁻5. Efectivamente, si multiplico 108 por 3, me va a salir 324. Lo hemos hecho bien, ¿vale? Esto es genial, ya sabéis, para hallar cualquier puesto. O sea, esto es que os facilita la vida. Si tenéis que hallar el número que está en el puesto 2000, con esta fórmula vais directos. No tenéis que andar sumando hasta llegar al puesto 2000. Qué agotador, ¿no? Por dar las gracias por esta fórmula, porque nos ahorra mucho trabajo. Al igual que las progresiones aritméticas, en las progresiones geométricas también existe una fórmula para hallar la suma de determinados términos. Como veis, la suma de n términos es el término que ocupa el puesto final, es decir, si es la suma de los 100 primeros términos, el término que ocupa el puesto 100 por la razón menos el primer término partido de la razón menos 1. ¿Vale? Vamos a hacerlo, en nuestro caso vamos a sumar los 5 primeros términos. Para ello necesitamos el A⁻n. Aquí la n es 5, por lo tanto vamos a necesitar el número que esté en el puesto 5 por la razón menos el primer término partido de r menos 1. ¿Vale? A⁻5 lo hemos hallado antes, es 324. 324 por 3, que es la razón, menos el primer término que teníamos, que era 4, partido de r, que es 3, menos 1. ¿Vale? Pues si seguimos operando, tenemos arriba 968 entre 3 menos 1, que es 2. En total, la suma de todos estos 5 primeros términos es 484. Efectivamente, podéis comprobarlo haciendo con la calculadora. Si ponéis los 5 primeros términos, que ya lo sabemos, y los sumáis, veréis que os va a dar 484. Esto es muy útil cuando ya sabéis que la suma, os pide una suma, por ejemplo, como os he dicho antes, de 100 primeros términos, nos vais a tirar ahí un buen rato con la calculadora sumando. Esto es muy práctico para ese tipo de ejercicios. Dentro de las progresiones geométricas tenemos otra posibilidad de suma,
y es la suma de los infinitos números o términos de esa sucesión. ¿Por qué existe esta posibilidad? Esto es solo posible cuando la razón es menor que 1, que normalmente es cuando los números, en vez de multiplicarse para el siguiente, se dividen. Pues cuando la razón es menor que 1, se pueden sumar los infinitos números. ¿Por qué? Si os dais cuenta, cuando vamos dividiendo los números, cada vez son más pequeños. Cada vez van a dar números más pequeñitos, hasta llegar a un punto que van a dar 0,000000. Entonces, aunque son infinitos números, vamos a llegar a un valor concreto. Por eso se puede hacer, ¿vale? Entonces, vamos a calcular la suma de los infinitos términos de una progresión geométrica en la que tenemos que el primer término es 10 y la razón es 2/3. Como veis, la razón es menor que 1, podemos hacerlo. Pues si seguimos nuestra fórmula, a sub 1, 10. 1 menos r, 1 menos 2/3. Hago 10, 1 menos 2/3, ya sabéis, cualquier número lo paso a fracción dividiendo entre 1. Tengo que hacer mínimo común múltiplo para poder restar. El mínimo común múltiplo es 3, multiplico por 3 aquí, arriba y abajo. Pues 3 partido de 3 menos 2/3. Me queda 10 partido 3 menos 2, 3 menos 2 es 1, partido de 3. 10 entre 1/3 es lo mismo que 10 partido de 1 entre 1/3. Multiplico el cruz, lo voy a poner aquí, entonces me queda 10 por 3, arriba 30, y abajo 1 por 1, por lo tanto 30 partido de 1, que es 30. La suma de los infinitos términos de esta sucesión me va a dar 30.